La casa de los asesinos no ofrecía consuelo. Era una trampa donde se ocultaban horrores inimaginables tras paredes comunes. Dormitorios fueron celdas, sótanos cámaras de tortura y salas lugares de descanso para muertos. Estos no eran santuarios, eran prisiones construidas para el dolor. Hoy veremos casas del infierno en el episodio de The Infographic Show, asesinos seriales que transformaron sus hogares en cámaras de tortura. La caja de juguetes. David Ray Parker podría haber tenido el apodo más escalofriante para un asesino serial, el asesino de la caja de juguetes. Puede que no sea el peor de esta lista, pero definitivamente merece un lugar en el Salón de la Infamia. El 22 de marzo de 1999, Cynthia Vigil, una prostituta de 22 años, fue hallada desnuda y alterada en un camino del Parque Estatal Elephant Butte, Nuevo México. Un residente preocupado la acogió, horrorizado al ver un collar de perro con candado alrededor del cuello de Vigil. Pronto, luces rojas y azules parpadeaban afuera. Golpeada y ensangrentada, Vigil temblaba mientras contaba su historia. Fui víctima de una pareja retorcida, David Ray Parker y Cynthia Lee Hendy. La secuestraron, la encadenaron en su remolque y la torturaron 3 días. Al tercer día, sola con Hendy, Vigil aprovechó y tomó las llaves. Hendy se lanzó sobre Vigil y le rompió una lámpara en la cabeza. En la pelea, Vigil logró agarrar un picahielos y apuñaló a Hendy en el cuello. No fue fatal, pero fue suficiente para que pudiera escapar. Descalza, sangrando y desesperada, la policía arrestó a Ray y Hendy. Ray creció pobre en un rancho, con una madre estricta y religiosa, y un padre violento y alcohólico. Tras servir en el ejército de Estados Unidos, se mudó a Truth or Consequences, Nuevo México, y trabajó como mecánico. Ahí conoció a Hendy, una mujer de 37 años que huía de cargos por drogas. Vivieron juntos 2 meses antes de conocer a Angie Montano, una madre soltera. La invitaron a beber antes de atarla y agredirla con descargas de una picana eléctrica. Tras unos días, ella los convenció de dejarla ir y lo reportó a un policía que no le creyó. Cuando la policía llegó al remolque de Ray, ya sospechaban que Vigil no era su primera víctima. Al entrar, fueron recibidos por ganchos en la pared, libros sobre tortura y anatomía y herramientas caseras de dolor. Ray dijo que ayudaba a Vigil a dejar la heroína, pero las pruebas decían lo contrario. Detrás del remolque había un tráiler insonorizado y su caja de juguetes. Había cientos de dispositivos de tortura, bisturís, látigos, pinzas, jeringas y una máquina para descargas eléctricas en el pecho de mujeres. Lo más perturbador era una cámara endoscópica que Ray usaba para grabar los asaltos y transmitirlos a un monitor cercano. Supuestamente, Ray gastó más de $100,000 en armar esta cámara de los horrores. Hendy colaboró con la policía y reveló que Ray torturó y mató mujeres por décadas. Dijo que tenía entre 4 y 5 mujeres al año, manteniéndolas meses antes de matarlas. Registraba los abusos, pero no los sitios de entierro. Algunas, dijo, simplemente las había arrojado al embalse local. Se estima que mató a unas 60 mujeres. Nunca se hallaron los cuerpos. 3 sobrevivientes testificaron. Ray recibió 223 años por secuestro y tortura, pero murió de un infarto en 2002. No se presentaron cargos por asesinato. Su hija, Glenda Jessie Ray, ayudó en al menos uno de los secuestros. Ella recibió 30 meses. Hendy recibió 36 y fue liberada en 2019. Dennis Roy Yancey, otro cómplice, fue condenado a 30 años pero salió tras 11. Ok, ahora vamos con algo de American History X, el castillo del asesinato. En 1894, los oficiales de policía entraron en un edificio amenazante en la calle 63 en Chicago. Adentro, nada tenía sentido. Los pasillos llevaban a callejones sin salida. Las puertas se abrían a muros de ladrillo. Algunos cuartos cambiaban, sus paredes estaban hechas para moverse. Conductos ocultos bajaban al sótano, directo a cubas llenas de ácido. Un periódico lo llamó una casa extraordinaria con aparatos espantosos para asesinatos en masa. Herman Webster Holmes, el dueño, venía de una familia educada y se graduó en medicina y cirugía en la Universidad de Michigan. Holmes era un estafador con un lado oscuro. Desde joven cometía delitos, reclamando seguros de vida por cadáveres robados de tumbas. En Chicago trabajó en una farmacia de un edificio grande y mediante artimañas financieras se adueñó de gran parte del lugar. Era perfecto para un hotel, justo para la Feria Mundial, cuando llegarían decenas de turistas a la ciudad. Personas listas para ser estafadas. La prensa informó que los residentes decían que los obreros entraban y salían del edificio por meses. Las casas tenían obreros construyendo escaleras sin destino, paredes móviles, trampillas en dormitorios y mirillas en armarios. Cuando sospechaban, él los despedía sin pagar y contrataba a otro. Más tarde, los medios informaron que mujeres se registraban en su hotel y nunca se les volvía a ver.
Él las encerraba adentro. Los pasillos eran un laberinto de confusión. Campanas ocultas sonaban al abrirse una puerta, alertando sus movimientos. Mientras trabajaba en un banco, Holmes conoció a Benjamin F. Peitzel, un estafador experto en fraude. Ambos se entendieron pronto y crearon una sociedad basada en engaños. Holmes ya estaba casado con Minnie. En cartas a una amiga, ella contaba emocionada que conoció a un hombre guapo, rico e inteligente llamado Harry Gordon, uno de los alias de Holmes. Pero pronto Minnie y su hermana que la buscó desaparecieron. Todo era parte de un plan ideado por Holmes y Peitzel para apoderarse de la propiedad de Minnie en Texas. Holmes le pidió a Peitzel cometer otro fraude. Peitzel fingiría ser un inventor que murió en un accidente de laboratorio en Filadelfia. Holmes cambiaría un cadáver robado, fingiría la explosión y juntos cobrarían el seguro de vida. En cambio, Holmes asesinó a Peitzel, ya habiendo contratado una póliza de seguro de vida a nombre de Peitzel. Luego, Holmes se presentó en la puerta de la señora Peitzel. Le dijo que su esposo estaba ocupado en un asunto urgente en Londres y para ayudarla con su carga, le ofreció generosamente cuidar a 3 de sus 5 hijos. Nadie volvió a verlos con vida. Finalmente, Holmes fue arrestado en Boston no por asesinato, sino por robo de caballos. El arresto fue solo el inicio, pues las autoridades investigaron y crecieron las sospechas. Su atención se dirigió a la casa de Holmes en Chicago, el llamado Castillo. Adentro, los investigadores hallaron pruebas inquietantes, pero no definitivas. Sin nada más en qué basarse, Holmes fue acusado del asesinato de Benjamin Peitzel. No se sabe cuántos murieron en su casa de los horrores. Afirmó cometer 27 asesinatos, pero la policía solo confirmó 9. Rumores hablaban de 200. Es difícil saberlo, pues su vida está rodeada de mitos y verdades brutales. El 7 de mayo de 1896 fue ahorcado. Antes de que le pusieran la soga, pidió ser enterrado en concreto. Temía que le robaran y vendieran sus órganos. Estas 2 casas del horror son, sin duda, las peores de la historia. Cabaña en el bosque. En 1999, los medios mundiales se enfocaron en un caso escalofriante que tomó 14 años en resolverse. Un juez de Estados Unidos sentenció a muerte a Charles Henry por 11 asesinatos en una cabaña remota de California en los años 80, ubicada en la Sierra Nevada. Pero no estaba solo. Estaba con un hombre corpulento y barbudo llamado Leonard Lake. Nacido en 1945, Leonard Lake era el tipo de niño del que la gente miraría atrás y diría, debimos haberlo visto venir. Se obsesionó con imágenes de mujeres desnudas y desarrolló una inquietante fascinación por la crueldad. Él torturaba animales para obtener placer de su sufrimiento. Después de una misión en Vietnam, el ejército dio de baja médica a Lake tras diagnosticarle trastorno de personalidad esquizoide. Quienes lo conocían en Haight-Ashbury, San Francisco, lo veían como un supervivencialista y obsesionado sexual. Intentó llevar una vida normal por un tiempo y se casó, pero su esposa lo dejó después de descubrir que había estado actuando en películas porno. Y fue más o menos en esa época cuando se fue al campo y se construyó un búnker. En los años 80, Eng, de 20 años y recién salido de prisión por cargos de armas, conoció a Lake, a quien admiraba y veía como figura paterna por su experiencia. No fue hasta 1984, tras cumplir condena por cargos de armas, que Lake mostró a Eng su mazmorra en el bosque. En junio de 1985, la policía del sur de San Francisco atendió un robo en una tienda. Un joven asiático robó una prensa de $75 de una ferretería y la escondió en la cajuela de un Honda Prelude 1980 antes de huir. El auto todavía estaba allí cuando llegaron los oficiales, y sentado en el asiento delantero estaba un hombre corpulento con una barba espesa. Al abrir la cajuela, hallaron más que la prensa. Adentro había un revólver calibre .22, equipado con un silenciador, junto con varias balas. El conductor entregó una identificación. El nombre decía Robin Scott Stapley, pero el hombre no se parecía a la foto. Los oficiales verificaron la placa y no era del Honda Prelude. Estaba registrada a un Buick, propiedad de alguien llamado Lonnie Bond. Luego revisaron el número de identificación vehicular del auto y fue entonces cuando las cosas se pusieron serias. El Prelude estaba registrado a Paul Costner, un hombre que había estado desaparecido por más de 7 meses. El pasajero barbón no se resistió. En la comisaría pidió a un oficial un vaso de agua. Momentos después estaba tirado en el suelo haciendo gárgaras con espuma de cianuro alrededor de sus labios que pronto se pondrían azules. Horas después, Larry Lake murió. La policía descubrió que tenía antecedentes por robo y armas. También sabían de su fijación por la pornografía. Notaron que se había casado 2 veces y que su segunda esposa fue despedida como asistente de maestro y arrestada por enseñar a sus alumnos de preparatoria a hacer bombas.
Los investigadores fueron al búnker de Lake en el bosque, donde hallaron su arsenal, equipo de video y los inquietantes cuadernos llenos de notas sobre asesinatos y muerte. Entonces algo empezó a encajar. Personas desaparecieron cerca de Lake. Su hermano Donald se esfumó. Lake no se llevaba bien con su hermano y le dijo a su mamá que Donald estaría mejor muerto. Parte del costoso equipo de video en el búnker había sido robado a Harvey Dobbs, quien, junto con su esposa y su bebé, también estaba desaparecido. La colección de videos de Lake mostraba horror real. En uno de ellos salía Debbie, esposa de Harvey Dobbs, de 33 años. Los medios no dijeron exactamente por lo que ella había pasado, pero afirmaron que no había manera de que pudiera haber sobrevivido. La policía estaba disgustada. Encontraron una cinta Video Home System etiquetada como M. Damas. Lake y Eng amenazaban a sus víctimas y les exigían obediencia o morirían. Una habitación funcionaba como cámara de tortura, con herramientas y cadenas. Había otra habitación insonorizada con una cama. En la pared había una larga lista de instrucciones para que las víctimas leyeran sobre cómo debían interactuar con su amo. La lista advertía que romper las reglas era motivo de castigo. La policía inspeccionó la propiedad y afuera hallaron pertenencias de mujeres y más de 40 libras de fragmentos óseos. Pero Leonard Lake ya se había muerto. Ahora buscaban a Charles Eng, el hombre del tornillo robado. Eng fue al norte, a Canadá, pero lo arrestaron tras robar una tienda y disparar a un guardia. Pero regresarlo a Estados Unidos fue difícil. Canadá, al oponerse a la pena de muerte, se negó a extraditarlo. Eng tardó 6 años de disputas legales en ser devuelto a Estados Unidos. En los cuadernos de Lake había escrito que Eng, al principio, no estaba entusiasmado con la idea de secuestrar, torturar y asesinar, pero los videos mostraban claramente que Eng participó en algunos de esos asesinatos. En el juicio, Eng tuvo un berrinche y gritó tanto que usaron un cinturón eléctrico. Sus abogados dijeron que solo obedecía órdenes de Lake, quien controlaba totalmente a Eng. Uno de los diarios de Lake menciona que Eng dudaba en unirse a su plan, y también que Lake mató a muchas personas sin Eng presente. Eng actuaba solo en varias torturas y asesinatos. Incluso fue visto en la casa de los Dobbs. Después de 14 años y 20 millones gastados en el caso, los fiscales presentaron las pruebas. El jurado tardó 15 horas en 3 días para declarar a Eng culpable del asesinato de 11 de las 12 víctimas y luego fue sentenciado a muerte. Él aún vive y reside en la instalación médica de California. El estado no ha ejecutado a nadie desde 2006 y en 2019 el gobernador Gavin Newsom emitió una moratoria que detuvo todas las ejecuciones. Dejamos lo peor para el final. Contar esta historia es traumático, mucho más haber estado ahí. La casa de los horrores. Tras una infancia traumática de abuso y padres controladores, la vida de Fred West se volvió más oscura a los 17 años. Una lesión grave en la cabeza hizo que quienes lo rodeaban dijeran que nunca volvió a ser el mismo después de eso. Las señales de advertencia aparecieron después, cuando su hermana lo acusó de abuso sexual. Fue el comienzo de un escalofriante descenso hacia la violencia. Mientras tanto, Rosa Letts creció rodeada de violencia, desviación y unos padres con enfermedades mentales. Su madre estaba tan deprimida que le dieron terapia electroconvulsiva cuando estaba embarazada de Rosa. En su infancia, Rosa sufrió por un padre esquizofrénico paranoide con una crianza monstruosa. Al llegar a la adolescencia, las perversiones sufridas por Rosa ya parecían formar parte de ella. Cuando Federico, de 27 años, coqueteó con Rosa en una parada de autobús cuando ella era adolescente, ella ya estaba acostumbrada a hombres depredadores. Al principio, Rosa no quedó impresionada con Federico, un hombre desaliñado y evidentemente bastante tonto. Pero pronto, ambos se volvieron quizá la pareja más perturbadora de la historia moderna. Pensó que atrapó a Rosa, pero en realidad ella también lo atrapó. Los padres de Rosa intentaron detener la relación y las autoridades locales la pusieron en un hogar para niños problemáticos, pero pronto salió y regresó con Fred. En 1970 se separaron otra vez. Fred recibió una multa de 50 libras y 3 meses en prisión por robar llantas de autos y tomar el disco de impuestos de un auto para ponerlo en el suyo. Para entonces, Rose ya tenía 2 hijos y tuvo que cuidarlos mientras Fred estaba en prisión. Sus hijas, Ana María y Charmaine, eran de su primera esposa escocesa, Rena. Fred estranguló a Rena en su Ford, la desmembró y enterró en un campo. Mientras vivían en Escocia, acogieron a la joven problemática Annie McFall. 2 años después, Fred vivía con McFall, quien embarazada de su hijo, probablemente fue su siguiente víctima.
Más tarde hallaron sus restos desmembrados en un campo de maíz, con señales de haber sido atada y apuñalada mortalmente. Fred mató a 2 mujeres, tenía 2 hijos que puso en cuidado y luego recuperó. Después conoció a Rosa. Charmaine, la hija mayor, no era su hija biológica, su padre era pakistaní. Ser mestiza, de piel distinta y sin lazo sanguíneo con Fred, probablemente la hizo blanco de Rosa, quien fue especialmente cruel con ella. Esa crueldad solo empeoró cuando Fred fue a prisión y dejó a Charmaine al cuidado de Rosa. En cuanto a Ana María, años después ella resumió su aterradora infancia en pocas palabras. Todavía puedo saborear el miedo. Mientras Fred se ausentaba, Rosa encerraba a las niñas en un cuarto y usaban un balde como baño, que ella volteaba por diversión. Mientras tanto, ella le enviaba cartas a Fred profesándole su amor y adoración. Las cartas de él eran iguales, se amaban profundamente. El problema para los niños era que no los amaban a ellos. Un día, mientras Fred seguía en la cárcel, Ana María llegó y Rosa le contó que Charmaine se había ido. Ana María había visto con sus propios ojos lo que Rosa le había hecho a Charmaine cuando ella estaba cerca. Los castigos de Rosa eran casi sádicos, pero nunca sospechó un asesinato. Era su mamá. La familia eventualmente viviría en el número 25 de la calle Cromwell en Gloucester, y ahí criarían juntos a 9 hijos. El 10º ya había muerto. En el tercer piso, Fred hizo un bar sórdido. Junto había una habitación con sábanas de seda y parafernalia sexual de mal gusto por todo el lugar. Aquí Rosa, como Mandy, atendía a sus clientes masculinos. Fred puso una mirilla y una cámara. Él no solo toleraba su trabajo, era un negocio del que ambos parecían disfrutar mucho. Rosa era una ninfómana y Fred disfrutaba mirando. La casa solía tener inquilinos de ambos sexos. Rosa seducía a quienes aceptaban y los llevaba a su cuarto, convenciéndolos a veces de probar cosas que los sorprendían o incomodaban. Solo Rosa tenía la llave de ese cuarto, la cual llevaba colgada en el cuello. Para los inquilinos que lo rechazaban, lo que pasaba en ese cuarto seguía siendo un misterio. Algunos apreciaban a la familia, pero otros notaban cosas extrañas en la casa. A pesar de que Fred era un depredador y Rosa una sádica violenta, había videos caseros. Escenas de aparente felicidad, la familia andando en bicicleta, por caminos rurales, jugando, riendo juntos. Rosa era famosa por sus pasteles y su cena navideña perfecta. Había momentos de calidez, pero todo podía cambiar en un instante, y lo que Fred y Rosa les decían a los niños que era normal, era absolutamente anormal. En 1993, Fred y Rosa fueron arrestados por negligencia y abuso a sus hijos. Eso era todo lo que la policía tenía oficialmente, pero ya sabían que uno de los hijos de los West había desaparecido. Los 5 restantes fueron llevados a hogares de acogida. El mayor ya se había mudado. A lo largo de los años, los West habían recibido a innumerables inquilinos, muchos de los cuales sentían que algo no estaba bien en esa casa. Algunos inquilinos nunca se fueron. Eran jóvenes a quienes Fred había convencido de alguna manera para que se mudaran con él y Rosa. Luego, en 1994, la policía descubrió restos humanos enterrados en el jardín. Luego encontraron más y más. Fred negó todo al principio, y no fue precisamente cooperativo, pero eventualmente empezó a hablar. Reconoció haber enterrado los cuerpos en el patio y sótano. Su método era estrangular, desmembrar y enterrar. Fred no era inteligente. En una entrevista, primero dijo 2 cuerpos y luego corrigió diciendo que solo era uno. En ese momento, Rose negó saber algo sobre los asesinatos. Ella era mucho más inteligente que Fred y mucho más manipuladora. La policía colocó micrófonos en la casa donde ella estaba, y Rose armó un escándalo gritando lo terrible que era, sin mostrar que era cómplice del diablo. Fred reiteró en varias entrevistas que Rose no estaba involucrada. Ella era buena madre y esposa cariñosa, no como él. Estaba mintiendo descaradamente. Inquilinos y sobrevivientes decían que Rosa tenía el control y los niños afirmaban que ella mandaba en la relación. Fred era más fuerte y propenso a los arrebatos, pero Rosa tenía un lado sádico. La verdad es que ambos eran monstruosamente crueles. Fred pudo hacer el trabajo sucio él mismo, pero Rosa era más fría y calculadora. Ella quería víctimas y Fred se las daba. Ella quería una cámara de tortura y Fred se la hizo en el sótano, donde también había creado un área de juegos para los niños. No se sabe exactamente qué hicieron Fred y Rosa a sus víctimas ahí abajo, pero sí que las ataban y levantaban con una polea. Las víctimas tenían cinta en la boca y a veces tubos en la nariz para que las golpizas continuaran sin interrupciones. Una vez suspendidas, la pareja comenzaba a trabajar con una variedad de herramientas.
Las víctimas sufrían mucho antes de morir. Fred y Rose West eran sádicos organizados que cazaban o atraían a víctimas desprevenidas a su casa. Estas víctimas solían ser jóvenes vulnerables, a menudo fugitivos. 2 de sus víctimas fueron sus hijos, Charmaine y Heather, esta última adolescente desafiante que pudo haber amenazado con denunciar ante la policía lo que pasaba en la calle Cromwell. La realidad nunca se ha revelado por completo. Víctimas como Lucy Partington, de 21 años, solo estaban en el lugar y momento equivocados. Lucy pudo haber aceptado un aventón de los West, tal vez tranquilizada por la presencia de una mujer y un niño en el auto, y esa fue la última vez que la vieron con vida. Identificaron sus restos al iniciar la excavación. Los demás niños no sabían que sus padres eran asesinos seriales. Pero había una broma escalofriante que decía que si te portabas mal terminarías bajo el patio como Heather. Eso al final no fue una amenaza vacía. Fred nunca llegó a juicio. Murió en su celda, tomando lo que muchos llaman la salida fácil. Rose, por otro lado, todavía está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. Se mantiene al margen y, según se informa, disfruta tejer y cocinar. Las demás mujeres en prisión no le hablan. Ella nunca saldrá de ahí. Estas casas de horror de asesinos ya son perturbadoras. Pero si quieres perder el sueño, mira El Hombre Lobo, el peor asesino serial del mundo, y descubre cómo desató un terror único. O haz clic en este video.